Bienvenidos a Fitness Más. Hoy comienza la sección Su pregunta no molesta. En esta sección, que vamos a hacer una vez por semana, durante, espero, varias semanas más, yo les voy a ir contestando la pregunta que ustedes me fueron haciendo o que me van a hacer por este medio, por YouTube o por las redes sociales, tanto Instagram como Facebook. Les quiero agradecer a todos aquellos que se comunicaron. La verdad que me vi gratamente sorprendido. Tengo más de 150, 200 preguntas. Voy a ir eligiendo algunas. Si quieren pueden seguir haciendo preguntas que voy a ir respondiendo a través de las semanas. Y voy a elegir 5 preguntas generales a desarrollar y al final 3 o 4 rápidas como para ir dándole un cierre al programa. Antes de seguir, una pequeña aclaración. Yo voy a responder todas las preguntas que me hagan desde mi experiencia, desde más mis 35 años de entrenamiento en el culturismo y desde mis más de 30 años de experiencia en competición. A lo que voy, probablemente algunos no estarán de acuerdo con algunas respuestas, sobre todo cuando estamos hablando de algún suplemento. Voy a dar mi opinión de cómo me respondió, cuál fue mi experiencia personal, tanto la mía como con la gente con la que yo trabajo, pero puede ser que haya distintas opiniones, ya que, sobre todo pasa con los suplementos, van a haber estudios que se pueden hacer por laboratorios o por universidades. Y bueno, muchas veces estos estudios tienen algún interés económico y puede ser que estén un poco, no digo que sea falsa la información, pero tal vez un poco sesgada, sobre todo con aquello que tiene que ver con el efecto y magnitud, que lo voy a explicar qué es en otro programa, pero básicamente yo voy a dar las respuestas que están basadas en mi experiencia personal. Así que vamos a empezar con la primera pregunta. Gian Bertoneri pregunta: cuando hacías volumen en tus primeros años de gym, ¿cómo lo llevabas? ¿Comías muchas calorías hasta ponerte gordo? Bueno, en principio voy a aclarar, en Argentina volumen lo llamamos a lo que es un off-season. Creo que está mejor llamado un off-season que volumen, porque cuando hablamos de volumen siempre lo relacionamos con cantidad, con aumento, y muchas veces un off-season puede estar relacionado más con un trabajo específico sin la necesidad de aumentar demasiado de peso. Siempre cuando en el imaginario del volumen, sobre todo en los comienzos, que es cuando Jean me pregunta, lo relacionamos con engordar. Por eso me dice, me pregunta si comía muchas calorías hasta ponerte gordo. Sí, sí, esa es la realidad y era lo normal cuando yo comencé, fines de los años 80, principios de los años 90, se usaba comer muchas calorías, nos poníamos muy gordos, era muy normal, pero muy normal estar unos 20 kilos arriba del peso de competición. Las fuentes de las calorías que consumíamos diferían bastante a lo que se usa actualmente. Yo recuerdo que una comida normal era comer 400 gramos de queso cremoso con 4 o 5 rodajas de pan, ni hablar de aquellos licuados con leche y banana, incluso se le ponían crema y un montón de aditivos más, por llamarlo de alguna manera. Se comía de todo. La idea era aumentar de peso, ir a la balanza, que la balanza suba, que la balanza suba. Obviamente que esto no era ni es lo ideal. ¿Por qué? Porque
si bien aumentábamos 20 kilos, tal vez de ganancia muscular hubiéramos tenido, haciendo correctamente las cosas, tal vez en un año, en un principio, cuando empezábamos a entrenar, teníamos 2 o 3 kilos de ganancia muscular en un año, que es algo razonable para los primeros años. Luego es más difícil. Y probablemente si hubiéramos subido 10 kilos en vez de 20 kilos, hubiéramos tenido la misma ganancia. El resto es un montón de grasa que nosotros juntamos, que luego nos va a llevar tal vez 2 o 3 meses para bajar esos 10 kilos extra y luego empezar la dieta para definirnos. ¿Qué era normalmente que se hacía? Le voy a contar muy brevemente a esto. Cuando hago ya había competido y hago mi primer volumen u off-season serio, yo estaba pesando 80 kilos, esto era en el año 1991, y bueno, lo que decía, a comer sin parar, tomaba 4 litros de leche por día, en algún programa lo conté, carne picada de $1, que era de aquella época, que era $1, por hacer una relación, 160 pesos, o sea que era carne que era pura grasa, y aumenté en 2 meses y medio, aumenté 17 kilos, me fui a 97 kilos. ¿Qué pasó? Que mal aconsejado, cuando llegué a los 97 kilos, lo que debería haber hecho hubiera sido trabajar durante un año y mantener baja la cantidad de grasa para ir puliéndome, pero mal aconsejado me dijeron que compita 5 semanas después, creo que fue un mes o 5 semanas después, y la dieta, obviamente, para sacarme toda la grasa que tenía y definirme, fue prácticamente pescado y agua. Era muy normal aumentar 20 kilos y luego hacer un mes de cero hidrato prácticamente. Si bien no hice cero hidrato, fue casi un cero hidrato, comía un poquito de verduras o hojitas de lechuga y pollo y pescado y quedé con 80 kilos. Bien, no estaba mal, de hecho gané un torneo, salí segundo en otro torneo, pero lo ideal hubiera sido no irme tanto en peso, digamos irme como mucho a 90 kilos y luego con 2, 3 o generalmente yo siempre aconsejo entre 11 y 15 semanas de dieta, bajar lentamente y seguramente en ese momento en vez de competir con 80 kilos hubiera competido con 84 kilos, con mejor tono muscular y obviamente con más tamaño. Así que Jean, creo que te respondí tu pregunta. Vamos a la siguiente. Peselato Ariel dice: Simón, entrenar espalda un día, pecho otro día, hombros otro día, piernas otro día, bíceps y tríceps el mismo día. ¿Se puede hacer esa rutina? Bueno, a ver, como poder hacer, podemos hacer cualquier cosa. Yo no lo aconsejo. Voy a redondear un poco lo que es una rutina, digamos, lo que hoy se llama frecuencia 1. Esta división de rutina es una división típica de un principiante, de una persona que recién está empezando, pero lamentablemente es errónea y más lamentablemente normalmente se extiende por más tiempo. Hay gente que hace 4 o 5 años que está entrenando y hace esta misma división. ¿Dónde estaría el error en esta rutina? Básicamente en que estamos entrenando, por ejemplo, acá me pregunta, hombros un día y este es el gran problema, piernas otro día. Recuerden, las piernas tienen alrededor del 70% de la masa muscular del cuerpo. Entonces, según lo que me dice Ariel Peselato, me pregunta si se puede entrenar, dividir en 5 días, pero está entrenando solamente un día piernas. Mínimamente tendría que entrenar 2 días piernas. ¿Por qué? Como les dije anteriormente, el 70% de la masa muscular la tenemos en los muslos. Y lo más importante, el 70% de la masa muscular de los muslos lo tenemos en los glúteos femorales y aductores. Y el gran error, que es un doble error que cometemos, es entrenar solamente un día por semana las piernas
Y generalmente muchos hacen 3 o 4 ejercicios para cuádriceps y al final uno para femorales, que suele ser una camilla de isquiotibiales, unas flexiones en camilla, cuando, repito, el 70% de la masa muscular de las piernas están en la parte de los glúteos femorales y aductores. O sea que, primero, dividir en dos. De última, si no tenés tiempo, Ariel, podés poner a hacer, por ejemplo, un pecho-hombro o un pecho-espalda y dividir la rutina. Un día haces cuádriceps con 4 ejercicios para cuádriceps. Puede ser rápidamente extensiones, prensa, sentadillas y estocadas. Y otro día haces femoral. Separado mínimo 48 horas. Lo ideal sería 72 horas separados. Que puede ser, por ejemplo, camilla, como dije anteriormente, isquiotibiales acostado, peso muerto, elevaciones de cadera para glúteos y también puede ser una sentadilla sumo para trabajar la parte interna de las piernas y también los femorales, o algún ejercicio, una variante de la prensa con las piernas abiertas, o tal vez algunas flexiones isquiotibiales a una pierna, ya sea acostado o en una máquina de parado. Eso después lo podemos desarrollar en otro programa. Pero básicamente, Ariel, te digo que esta rutina que vos me estás dando, y te voy a sugerir enfáticamente de que no la hagas, que dividas piernas, que hagas un día cuádriceps y a los 2 días femorales, y si tenés que juntar algún músculo, que lo hagas espalda con pecho o pecho y hombros, y así vas a tener una gran mejora física y vas a hacer que sea mucho más eficiente tu rutina de entrenamiento. Vamos a la próxima pregunta. Julián Cardoso pregunta: Simón, ¿qué opinás sobre el TRT en personas de más de 35-40 años? Bueno, el TRT, vamos a recordar que son las siglas de terapia de reemplazo de testosterona, y él me pregunta qué opino en personas de más de 35 y 40 años. Yo te diría más de 40 años, hasta los 40 años, si bien obviamente después de los 25, 30 años disminuye nuestra producción de testosterona, hasta los 40 años suele ser una buena cantidad para mantenernos activos y saludables, sobre todo en lo que es el entrenamiento. Pero sí, obviamente después de los 40 años, y en casos especiales, vamos a generalizar. Hay gente que a los 45, 50 años tiene una muy buena producción de testosterona endógena, y hay gente que a los 30 años la tiene muy limitada. Entonces, mi consejo es que al menos esperemos después de los 40 o 45 años, y este es un tema para desarrollar, podríamos hacer un programa completo sobre el TRT, no confundir lo que es un TRT con lo que es un Blasan-Cruz y lo que es un ciclo de esteroides, porque muchas veces podemos creer que estamos haciendo un TRT y estamos usando una cantidad mucho mayor de testosterona de lo que es un reemplazo de testosterona. Una cosa es hacer un reemplazo de testosterona y otra cosa es estar ciclado con bajas dosis durante meses, incluso durante años. Para generalizar, podemos decir que la producción de testosterona de una persona saludable y joven, digamos de unos 25 años, debería ser aproximadamente de 7 miligramos, entre 5 y 7 miligramos al día. O sea que 100 miligramos cada 10 días sería lo ideal para un TRT. Esto ya abordando lo que es una terapia de reemplazo de testosterona. O sea que las dosis son muy bajas, y comúnmente hay gente que usa 300, 400 miligramos por semana y
cree que está haciendo un reemplazo de testosterona, cuando realmente es un pequeño monociclo, por decirlo de alguna manera. Así que terapia de reemplazo de testosterona para más de 40-45 años. Anselmo Dionisio, vía YouTube, pregunta: ¿qué tanto de verdad tiene el mito de los daños psicológicos de tomar esteroides desde temprana edad o por un tiempo muy prolongado? Y si tiene que ver con la forma de suministrarlos por uno mismo, sin supervisión médica o de algún profesional en la materia. Dice, sigan así, saludos al equipo de Fitmas. Bueno, muchas gracias, Dionisio, gracias por el saludo. Bien, bueno, vamos acá y tenemos un par de cosas. Él me pregunta sobre los mitos de los daños psicológicos. Repito, como lo dije al comienzo del programa, yo voy a responder de mi experiencia personal, mía, personal, y de la gente que me rodea, que ha trabajado conmigo, que está trabajando conmigo. Yo personalmente no he notado absolutamente ninguna modificación en mi carácter, en mi conducta. Sé de gente, de personas que usando ciertos esteroides o usando esteroides han tenido mayor agresividad, se los manifiesta probablemente cuando están en la calle, en el tránsito o en situaciones que pueden prestarse a una discusión. Me han comentado que tienen que cortar porque se notan que son más agresivos. Personalmente a mí nunca me afectó. Y a la gente, no recuerdo, pero a la gente que ha trabajado conmigo no he tenido ningún tipo de problemas. En cuanto a lo que me pregunta Dionisio, cuando me dice si podría tener que ver con la administración por uno mismo en vez de un profesional. Siempre aconsejo que si van a tomar esteroides, obviamente busquen un profesional, pero cuando hablo de un profesional no de un médico clínico común, sino que traten de buscar un médico, preferentemente un deportólogo, que tenga experiencia en el uso de esteroides. Esto es muy específico. Lo que pasa es que en nuestro país, en Argentina, no hay andrólogos, no hay muchos andrólogos, no hay muchos especialistas. Tal vez algún endocrinólogo puede tener un poco más de idea, pero lo importante es que sea un profesional que esté muy relacionado con el deporte y especialmente al fisicoculturismo, sobre todo cuando estamos buscando una hipertrofia. Pero no creo que, repito, conozco un par de casos en los cuales se le el uso de ciertas testosterona les ha afectado el carácter, se han puesto agresivos, y no me refiero a la agresividad buena, que es la que podemos tener cuando vamos a realizar una serie de sentadillas o un press de banca, sino me refiero a la agresividad hacia otras personas. Incluso hay gente que ha tenido problemas dentro de su familia, que por ahí no soporta a sus hijos o a sus parientes en la vida cotidiana. Entonces, no creo que esté relacionado por la mala administración o por la administración personal, como dice él, suministrado por uno mismo, sino porque simplemente hay gente que la testosterona puede aumentar la agresividad. Normalmente son personas agresivas por naturaleza, que ciertos tipos de suplementos, ciertos tipos de esteroides aumentan esa agresividad. Son casos muy específicos, no es lo común. Lo que conocemos o se ha nombrado muchas veces en revistas y actualmente en internet sobre la furia de los esteroides, de esos jóvenes o adolescentes que eran muy tranquilos y empiezan a tomar esteroides y empiezan toman un arma y empiezan a matar gente o tienen problemas en el colegio y se pelean todo el día. Eso pasaba mucho en algunas películas de los 80, pero creo que no tiene correlación con la realidad. Al menos yo no conozco ningún caso que haya sido grave
digamos, una persona que era tranquila y de repente por tomar esteroides se puso muy agresiva. Lo que sí, repito, hay algunos casos puntuales de personas que tienen naturaleza agresiva y ciertos esteroides pueden aumentar su agresividad. Así que, Anselmo y Dionisio, si sos una persona un poco agresiva, di no a los esteroides. Juan José Mellado pregunta: ¿cuánto debe pesar una persona para ser considerado pato? ¿10 kilogramos sobre su talla? Bueno, acá vamos a hacer una muy buena aclaración. Sé que en algunos países de Latinoamérica pato no significa lo mismo que en Argentina. Pato significa la misma palabra, pero en vez de la A, una U, en algún país de Latinoamérica. Pero en Argentina le decimos pato o patóbica al fisicoculturista. No sé cómo será, por ejemplo en México le dicen cuando estás mamado, cuando estás grande, le dicen estás mamado, y supongo que en varios países deberán tener diferente terminología, lo mismo en España, en Perú, en Colombia, en Venezuela. No sé cuál es la terminología. Pero para responderle a Juan José Mellado, que me dice cuánto debe pesar una persona para ser considerada pato, y ella presupone que teniendo 10 kilos más sobre su talla debería ser una persona grande, un culturista o una persona grosa. Esto es muy relativo. ¿Por qué? Primero por la altura. Una persona de 2 metros, vamos a hacer una exageración, que pesa 10 kilos más que la talla y pesa 110 kilos, digamos que no podemos decir que es una persona culturista o grosa o grande. Pero una persona que mide 1,60 m y pesa 70 kilos, digamos que ya podría entrar dentro de las características de lo que es una persona grande. Yo le voy a nombrar lo que es, en mi caso, por ejemplo, yo mido 1,81 m, 1,82 m. He competido entre 73 kilos en mi primer torneo, obviamente que no era grosso, pero era un culturista de competición. De hecho gané promocional, intermedia y primera cuando había diferentes categorías. Con ese peso fui aumentando, luego competí con 80, con 85, con 87, con 90, con 93, con 99, con 101 y mi máximo peso de competición fue 104. Ahora, cuando Juan José me pregunta cuántos kilos sobre la talla, yo le puedo dar la referencia que tengo hoy en día de mi físico compitiendo en la categoría Classic Physique, que es una categoría en culturismo donde tenemos un límite de peso de acuerdo a la talla. Para que se den una idea, no tengo la tabla, ahora en este momento no tengo la tabla completa, pero para mi estatura, para 1,81 m, yo no puedo pesar más de 96 kilos. 96 kilos es mi peso máximo. Por eso, de estar compitiendo en los últimos años alrededor de los 100 kilos, tuve que apretar un poco más, pulir un poco y llegar a los 96 kilos. Digamos que en el campeonato argentino, que tuve la fortuna de ganar mi categoría y ganar el overall del campeonato argentino en Classic Physique, yo estaba pesando 98 kilos el día del torneo, pensé que no iba a llegar. Era en verano, me llené de aceite, crema, me subí a la terraza, me tiré 2 horas al sol, no comí, no tomé agua y di los 96 kilos. Y no voy a decir que soy una persona regrosa ni un monstruo de la masa, pero si gané la categoría, el overall, en esta categoría que tiene mucho más margen de peso de lo que era o lo que es en la IFBB, el culturismo clásico, se podría decir que para mi estatura, para 1,80 m alrededor, pesar 16 kilos más de la talla, ya se puede considerar una persona pato, como dice él. Pero tengamos en cuenta que podemos pesar 20 o 30 kilos arriba de la talla y ser unos gordos. Entonces, hay que ver, lo importante es la calidad muscular, es la cantidad de grasa que tengamos. Tampoco es necesario que estemos ripiados, pesar 20 kilos arriba de la talla ripiado, pero digamos que si estamos entre 15 y 20 kilos
sobre nuestra talla, digamos, una persona de más o menos mi estatura, 1,80 m, que pesa alrededor de 95, 100 kilos, con un, no digo en competición, con un nivel bajo de grasa, se puede considerar una persona grosa. Después tiene mucho que ver la estructura. Podrán ver, por ejemplo, muchos orientales, asiáticos, quiero decir cuando no me refiero a uruguayos, muchos asiáticos que van a ver que tienen unos físicos impresionantes, que podemos decir que son grandes culturistas y grandes, porque se lo ve grande, y son muy livianos, no tienen más de 6, 7 kilos arriba de la talla, pero por la estructura ósea, una estructura muy liviana, hace que se vean mucho más grandes. Y después, bueno, hay una combinación de lo que es las inserciones musculares, la forma, las articulaciones, que van a determinar cuántos kilos debemos tener sobre la talla para ser considerado una persona grosa. Entonces, para repasar, Juan José Mellado, te quiero decir que si pesás 15 kilos arriba de tu talla y estás con muy poca grasa, si te ven los abdominales, podemos decir que sos una persona pato, pero si pesás 25 kilos y te cuelga la panza, simplemente vas a ser un gordo más. Así que estas fueron las primeras 5 preguntas y a continuación voy a responder algunas preguntas cortas como para ir cerrando este programa. 5 preguntas cortitas y al pie. J. Reynoso me pregunta, ¿Franco Columbo o Frank Zane? La verdad que ninguno de los dos, ojo, respeto y admiro a los dos, pero si me dan a elegir no es ninguno de los dos tipos físicos que yo, que son mis ideales, tengo otros, muchos otros por delante, aunque un Franco Columbo con 1,80 m, digamos que sería algo importante. Franco Columbo, a Franco se lo reconoce por su físico poderoso, powerlifter, strongman, más allá de culturista. Frank Zane, por esa estética impecable que marcó un antes y un después, también con la calidad muscular, pero ninguno de los dos son de mis físicos favoritos. Tal vez un Frank Zane con 10 kilos más podría haber sido. Ariel, 1975, me dice, ¿cuánto de brazos, Simón? Creo que se refiere a cuánto tengo de brazos. Bueno, la verdad que hace mucho que no me mido. Cuando estábamos en el gimnasio en el Buenos Aires Open Gym, en mi primer gimnasio en Buenos Aires, tanto el de Ecuador y Charcas como el de Charcas y La Prida, nos medíamos muy seguido los brazos, teníamos una libreta donde le medíamos brazo, muslo, pantorrilla, en fin. Perdimos esa costumbre, tal vez la reiniciemos. Y lo máximo que llegué en esas épocas fueron 51 centímetros, full pump, como dice el amigo Padilla, inflado, pero pesaba 113 kilos, 112 kilos. Ahora ando alrededor de 100, 102 kilos, nunca paso de los 107 kilos. Supongo que debo estar en 47 centímetros aproximadamente. Lo voy a medir en la semana y después te cuento, Ariel, 1975. Claudio Kinesis me dice, ¿cuál es la rutina del 001? Bueno, mirá, el 001 estuve, hace 2 o 3 días tuve un problema de salud, no sé si vieron el video, parece que tuvo un problemita, y me decía que estuvo una semana sin entrenar y que ahora iba a aplicar el nuevo método de entrenamiento intermitente. Según sus palabras, dice que tuvo buenas ganancias por estar una semana sin entrenar, que va a ser una semana de entrenamiento sí y una semana no. En fin, más allá de eso, el sistema de entrenamiento del 001, lo voy a dejar por acá arriba en una tarjeta, es el entrenamiento 4.444, 44.444, algo así. Después fíjense y van a ver su particular forma de entrenar. Juanchi Vegano o Vegaso, no sé, de YouTube, me pregunta, ¿ciprofloxacina es el medicamento? Creo que se refiere cuando hablábamos de un medicamento que abría mucho el apetito. Efectivamente, el Potensil, se llamaba en esa época, creo que el nombre comercial ya no viene más, creo que es Ciprovit cálcico el que viene ahora, pero sí, básicamente el Potensil tenía 150 miligramos de arginina, que es un aminoácido muy importante, y tenía ciprofloxacina, que te da muchísimo hambre, pero muchísimo sueño.
Me acuerdo que me he llegado a dormir entre series entrenando, mucho sueño, mucho hambre, no lo recomiendo, a no ser esos casos que son hard gainers, como dicen en Estados Unidos, que le cuesta muchísimo aumentar de peso. Yo lo tomé, fue el primer suplemento que tomé cuando comencé y aumenté 4 kilos en una semana. Pero para un culturista que ya tiene algunos años y que ya tiene una ganancia muscular, a no ser que tenga muchos problemas para comer, no se lo aconsejo. Y recuerden, si toman cipreptadina, no manejen ni anden, ni manejen, ni usen máquinas. En el prospecto dice no utilizar máquinas ni conducir, sobre todo no conduzca, porque ha habido algún caso de un accidente grave de una persona que falleció porque se durmió arriba de la moto, se dio un palo y lamentablemente falleció. Tengan cuidado con eso. Y por último, los bolsos siempre listos vía YouTube. Me dice, ¿de dónde salen los esteroides que se toman? ¿No existe forma de buscarlos en la alimentación o ingesta de algún tipo? No, la verdad que no. Hay algunos prohormonales que vienen a base de hierbas. Yo enfáticamente no los recomiendo, son muy caros y para nada efectivos. Yo los probé 3 o 4, no me hicieron absolutamente nada. Creo que es un gran comercio, no sirven para nada. Lo que sí te puedo contestar, que dice de dónde salen, si me preguntás del lugar físico donde salen, es de China. El 99% de los esteroides que andan dando vuelta por todo el mundo son fabricados en China. Incluso los de algunos países, por ejemplo como Singapur, Hong Kong o Tailandia, que son de primera calidad, son comprados en China y fraccionados por laboratorios. La gran mayoría son fabricados en China. Así que los bolsos siempre listos. Espero que no sea para rajarse del país. Les contesto que no hay ningún alimento, ni tampoco confíen en hierbas porque prácticamente, y volvemos a lo que es efecto magnitud, porque en algunos estudios van a ver que según algún tipo de hierba aumentó la cantidad de testosterona, son cantidades insignificantes que no van a tener ninguna consecuencia en la ganancia muscular ni en el rendimiento físico. Plata tirada a la basura. Así que bueno, espero que les haya gustado este primer programa. Su pregunta no molesta, así que recuerden, su pregunta no molesta, pueden preguntar todo lo que quieran. Dentro de mis conocimientos y de mi sinceridad voy a contestar todo lo que yo pueda. Recuerden que no solamente entrenamiento, nutrición. Por ejemplo, alguien me preguntó a quién iba a votar. No voy a votar a nadie. Ya la última vez que voté a alguien, no voto nunca más a nadie. Al menos no me voy a sentir cómplice de ningún delito. Pero pueden preguntar de lo que sea, del aspecto social, de suplemento, de nutrición, lo que quieran, voy a tratar de contestarle. Espero que les haya gustado el programa. Si no están suscriptos, suscríbanse, por favor, suscríbanse, denle like si les gustó, compartan con todos aquellos que pueden gustarles este tipo de programas y, como siempre digo, gracias por ser musculoso.